Hoy es martes 19 de 19, agosto sí. de 2014, 4:30 de la tarde en Hendaya. Ya. A ver, dime, para empezar, tu nombre y tu apellido o tus apellidos. Sí. Aquí en Francia no sé si utilizáis uno o dos o... Aquí uno solo. Ujú. Yo me llamo... ¿lo digo en español? Sí, sí, sí. Sí. Yo me llamo Angèle Peyrelongue. Ujú. ¿Vives aquí en Hendaya? Vivo en Hendaya desde 1936. ¿En qué año naciste tú? ¿En qué fecha naciste? El 17 de diciembre de 1929. O sea que ahora tienes 84 años. Sí, voy a cumplir 85 el 17 de diciembre próximo. ¿Y por qué hablas tan bien español? ¿Cómo es que tú has Bueno, aprendido? porque mi mamá era española, de Ituren, de Navarra, vasca española. Y mi padre, francés, parisiense de origen, vino al País Vasco. Fue criado aquí, en Urruña, precisamente. Y no sé qué asuntos tendría, además de que trabajaba, pero fue a Irún y encontró a mi mamá allí y se casaron. ¿Tu mamá estaba ahí trabajando en Irún o así igual? Mi mamá trabajaba en Irún. Mi mamá tenía muchas, como se dice, posibilidades, tenía unas manos de hada. Sabía bordar, sabía coser, sabía hacer punto, todo eso. Y aprendió todas esas cosas en un convento de Ituren, un poco más lejos. Ese convento en un lugar que llaman Dona María, y aprendió todas esas cosas allí. Y después fue a practicar lo que había aprendido en Irún, donde una persona, donde una pareja, mejor dicho, él era español, trabajaba en una oficina de tránsito, ¿cómo se dice?, de aduana, y ella era una francesa de Viriatu. Y ella conoció a mi papá antes que se case con el español. Y entonces todos se encontraron en el domicilio, en la casa de esa pareja. Y es así que mi papá se casó con ella. Con Demetria, se llamaba Demetria Aldaya Garate. Sí. ¿Y el nombre de tu padre cómo era? Mi padre, Maurice Couet. C como Carlos, O, U, E y T. Que el origen de ese nombre es la Bretaña. Dime, en el año 36, ¿qué edad tenías tú? Pues en el año 36 no tenía todavía 7 años. ¿Tú recuerdas muy bien cuáles fueron los acontecimientos aquí en Hendaya, ¿no? Debido pues, al alzamiento militar que hubo en España, al otro lado de la frontera? Tú tienes muchos recuerdos, ¿no? Sí, tengo muchos recuerdos, sí, sí. Y cuando empezó esa guerra de España, que se llamaba Guerra Civil, y que yo digo, y yo, no sola yo, no era una guerra civil. Al principio sí, cuando
solamente había frente a frente Franco, su ejército y los republicanos españoles. Pero después, al momento que vino la aviación alemana, la Legión Condor, y el ejército italiano, no se puede hablar de guerra civil. Eran 3 contra los republicanos españoles. Y aunque vinieron a sostenerlos y ayudarles la Legión extranjera, que vinieron de todo el mundo, había belgas, había mismo alemanes que estaban contra el régimen nazi, franceses, americanos, de todas las partes vinieron. Y mi papá hablaba de todo eso en casa. ¿Y con quién hablaba? Con la pareja que he explicado que conocía a mi papá, el republicano español y la francesa de Urruña. Bueno, porque cuando se terminó esa guerra, que fue una cosa terrible, pero antes tengo que decir una cosa. Estoy con mis recuerdos, voy demasiado adelante. Bueno, y cuando empezaron a escaparse los republicanos y las familias, toda esa pobre gente venía en el barrio de la estación. ¿Vosotros dónde vivíais? Y nosotros vivíamos entre el puente internacional y la estación de Hendaya. Entonces estábamos ahí cerca de todo ese teatro, y los hombres de la estación, del barrio, iban sea a la frontera, sea a la estación donde iba toda la gente, para ver si podían hacer una ayuda a esa pobre gente. Y entonces es así que yo he visto venir a mi casa, como seguramente ha pasado en otros hogares también. Mi padre venía con personas que pedían auxilio, 2 o 3, lo que había. Venían a casa, dormían, nosotros quitábamos los colchones de encima de las camas, les dábamos, dormíamos como gitanos, como podíamos, y repartíamos la comida que teníamos. Y no quiero decir que únicamente se hacía eso en mi casa, otros también lo hacían. Ha habido un movimiento de solidaridad famosa, eso sí, yo me acuerdo de eso. Niños que lloraban, sí, eso no he olvidado, me acuerdo. ¿En qué calle vivíais vosotros en Hendaya? En Hendaya ahora se llama Rue de Deportes, porque después ha habido la guerra con Alemania. En aquella época creo que se llamaba Rue du Commerce, calle del comercio, sí, creo que era eso. No estoy segura, no me acuerdo bien, pero creo que era eso. Sí, es así. Y bueno, las cosas han pasado así. ¿Cuándo recuerdas tú que empezó a ser ya un éxodo, una llegada masiva de gente? ¿Fue más bien en septiembre del 36 o ya en verano? No, la guerra española
el coup d'état, como se dice, El golpe de Estado. el golpe de Estado hubo el 17 de julio 36 y la guerra empezó el 18. Sí. Es a partir del 18 Sí. que empezó todo. Sí. Sí. La gente ya también empezó a venir ya a partir de ese momento. Sí, pronto después de eso. Sobre todo desde el momento que la aviación alemana vino a bombardear a Guernica y que Franco tuvo el ayudo de Alemania y de Italia. ¿Cómo veíais vosotras, pues tú y tus hermanas, o siendo niñas, cómo veíais que había cambiado en Daya lo que era, pues, no sé, el uso de los lugares públicos, o veíais que había ahí saturación de gente, o cómo? No, eso no, porque en aquella época es raro, es una cosa, yo me acuerdo sobre todo del barrio. Vivíamos por barrios. Y mismo los niños que tienen sus ideas, grupos, el grupo de la estación, y había el grupo del centro de Hendaya, el grupo de la playa, el grupo, no había esa, ¿cómo se dice?, esa impresión, esa visión de una localidad. Vivíamos por barrios. Eso sí, ese barrio de la estación ahora no existe más. Ya. Y por ejemplo, ¿recuerdas que había presencia de soldados, de civiles? Bueno, de civiles de la guerra de España. Sí. No. Civiles sí, los que venían, los que habían venido para pedir auxilio, sí, pero si no, soldados del otro lado, no. Después, bueno, esa gente se quedó, muchos de esos refugiados se quedaban un poquito aquí en Hendaya, y con la ayuda de los empleados de los ferrocarriles franceses había, ¿cómo se dice?, había una ayuda. Iban, les llevaban, habían puntos de, ¿cómo se dice?, de accueil, de auxilio. Sí, de acogida. Sí, eso he oído yo en casa, en Toulouse y en Montauban. Y muchos años después, me ha tocado ir a Toulouse, y me han dicho que en Toulouse y en Montauban había muchos barrios que estaban poblados con gente descendientes de los refugiados republicanos españoles. Así que lo que he oído yo en casa era verdad. Sí. ¿Tu padre era un hombre políticamente activo o tenía ideas políticas muy, no sé, claras? O porque él sí que, al haber ayudado, ¿no?, a acoger a personas. Mi padre era un hombre, como se puede decir, de cœur et de devoir, de corazón y de deber. Sí. En aquella época, pobrecito, no tenía mucho dinero porque la enfermedad de mi mamá le costó mucho, había que pagar, a veces había 3 médicos al lado de mi mamá. Pero él era un hombre formidable.
Lo que me pesa es de no haber sabido decirle que yo le admiraba. ¿Sí? Háblame un poco de cuando tú eras niña. ¿Recuerdas que en tu casa acogisteis algún matrimonio? Sí. Cuéntame un poco cómo Entonces, bueno, eso. cuando venían, cuando se escapaban, las familias, bueno, entonces, como te he explicado, mi papá venía con gente, se quedaban algunos días y se marchaban. Y yo decía, pero ¿a dónde van ahora? Es por eso que sé que iban por el tren, que los llevaran afuera, fuera de Hendaya. Y que te explico lo de Montauban y lo de Toulouse. Y entonces, bueno, venían 2 o 3 otros o más y se quedaban unos días, mucho no, y se iban también. Y eso, en francés digo un turnover, un turno. Y eso duró un momento, gente que pasaba, distintos, veíamos nuevas personas, bueno. Y un día es así que vino ese republicano con la persona francesa que era su mujer, que era francesa de Urruña, he dicho al empezar. ¿Recuerdas su nombre? De ese Sí. hombre, Ignacio Sánchez. Ajá. ¿Y el de la mujer, recuerdas? Sí, ella se llamaba... Bueno, ella llevaba, claro, el nombre de su marido, pero era María Aguerreche. Vasca. Entonces, después que bastante personas hayan transitado por nuestra casa, vino esa pareja y a partir de ese momento se quedaron. No se fueron, no vinieron otras personas, ellos se quedaron. De forma que en 1939, cuando la Francia declaró la guerra a la Alemania, ellos estaban en mi casa. Y mi padre, aunque viudo y con 3 niñas pequeñas, eso no sé, todavía no sé explicarlo cómo fue posible eso, que fue soldado, lo llamaron para ir al frente, soldado, y se marchó. Y nosotras, solitas, nos quedemos con esa pareja. Nosotras no le conocíamos, ni a él ni a ella. Solo mi papá conocía a ella. Y cuando vinieron la primera vez a casa con mi papá, nosotros naturalmente le llamemos a ella Amachi y a él a Itachi, de que no eran. Y les guardemos ese nombre, a Itachi y a Amachi. Entonces, cuando la guerra sucedió, Alemania y Francia, nos quedemos con ellos. Y en aquella época no había ayuda de dinero. Ahora las familias cobran, como se dice, alocaciones para los niños. El Estado les da dinero. En aquella época no había. Entonces, Ignacio Sánchez, que era un hombre formidable, que sabía, además de las cuentas que hacía en su trabajo, sabía hacer una cantidad de cosas. Sabía arreglar las sillas de estilo,
los muebles así, bueno. Sabía también, y yo he pensado, eso yo lo he pensado después, mucho después, que tenía una, ¿cómo se dice?, herramientas de, no sé si se dice herramientas, sí, una panoplie para cortar los pelos. Y sabía cortar los pelos a los hombres. Y lo tenía, yo he pensado que a lo mejor de jovencito había aprendido un poquito eso. Iba a comprar, cuando se enteraba que hombres del barrio, de la estación, estaban enfermos y que necesitaban cortar los pelos, él iba a cortar los pelos para ganar algunos usos. Sí. Todo lo que podía lo hacía. Y entonces fue denunciado porque no tenía derecho de trabajar, estaba refugiado, no tenía papel, no tenía autorización. Y fue denunciado por 2 compatriotas españoles que ellos no eran ni republicanos ni refugiados y que tenían negocio. Los dos, el uno y el otro, tenían un pequeño negocio de peluquería, cada uno lo suyo, y lo fueron a denunciar. Y entonces los, ¿cómo se dice aquí en español? Les gendarmes, sí. vinieron a buscar a Ignacio Sánchez, a detenerlo, y lo llevaron al campo de Gurs, que fue hecho, que funcionaba al origen para los refugiados españoles, republicanos. Después, cuando vinieron los alemanes, hubo también, como se dice, los les bohemiens, sí, bueno, judíos. Judíos, de todas las poblaciones que los alemanes metían a la chirola. Y entonces Ignacio Sánchez fue allí. Mi papá estaba soldado siempre. Un día viene él de permiso con su uniforme de soldado y le dice a Amachi que el día siguiente nos prepare, la más joven y yo, que íbamos a ir al campo de Gurs con él, con un taxi, para explicar por qué y cómo Ignacio Sánchez se había sentido obligado de trabajar y de ganar un poco de dinero para nosotros. Fuimos así a Gurs, nos enseñó al comandante del campo. No fue posible. Le dijo que no era posible, de relajarlo, de que no era posible. Y bastante tiempo después, mi papá recibió una carta donde le decían que no se le podía liberar, que no se le podía liberar, pero que ellos lo iban a expulsar y ellos mismos lo iban a llevar a la frontera española, rechazar a Irún. Es lo que hicieron. No pudimos ni decirle adiós, ni ir al puente a verlo, ni nada. Llegó el pobre allí, gracias a Dios conocía, pienso que era una clienta del negocio, de ese negocio de tránsito, no sé cómo se dice, y que
lo cogió en su casa, le dio una habitación, pero no duró. Estaba enfermo, tenía toda la parte digestiva y intestinal enferma y murió en el hospital de Irún, sin podernos vernos ni nada, pobre. No lo he olvidado a ese hombre. Y eso, cuando he hecho el testimonio en Ojoiza, había terminado y no había hablado de Ignacio Sánchez. Y después digo, pero no quería hablar de eso, de él, porque era un capítulo un poco muy sentimental y muy personal, pero tengo que decirlo porque se lo merece bien Ignacio Sánchez que hable de él. Y lo dije así. Sí. Y no lo he olvidado nunca. Son cosas que no se puede olvidar. Porque se ha muerto por nosotros. Ha muerto por nosotros. Sí. ¿Qué recuerdo tienes tú, si es que tienes ese recuerdo, de cuando fuiste a Gurs con tu padre? Sí. ¿Recuerdas cómo era aquello? O... Eran cabanas, era todo de madera, me impresionaba mucho. Era muy triste. Uf, sí. Han, ¿cómo se dice? Renovado, existe, Sí. Lo han arreglado, Se morían de hambre. ¿Cuántas veces he dicho Gurs, la vergüenza de la Francia? Lo digo, y lo puedes decir, porque es la verdad. Y cuando hice mi testimonio, había un hombre joven que estaba ahí y que el día siguiente nos vimos en el centro de Hendaya y me vino a saludar y me dijo que había mucho apreciado el testimonio que había hecho yo sobre Gurs, porque su papá había estado preso allí también y él murió en Gurs. ¿Su papá que era francés o español? Español. Español. Todo esto es la verdad pura. Y nunca no he olvidado a ese hombre. Pobre. ¿Y la mujer de Ignacio, Marie? Se quedó con nosotras, con mis hermanas y yo. Ha muerto con nosotras. Sí. ¿Y qué comentabais vosotros como niños? ¿Cómo veíais vosotros el tema esto de los españoles que estuvieran en Hendaya? ¿Qué cosas decíais entre vosotros? ¿O cómo...? No, nosotros preguntábamos y mi padre decía, vienen aquí porque hay la guerra en su pueblo y no pueden estar y vienen aquí y hay que ayudarles y hay que darles de comer porque ellos no tienen nada ahora, no tienen casa, no tienen nada. Nosotros encontrábamos eso normal. Sí, pero no que se quedaban bastante tiempo para poder tener, como se dice, relación más seguidas, más... No, se quedaban 3, 4 días, se marchaban, venían otros
hasta que Aitachi y Amachi vengan y que entonces no hubo más ese turno. Pero eso lo he vivido yo, eso es verdad. Sí. Hemos visto una vez venir antes que la guerra empiece entre Franco y los republicanos. Hemos visto venir a mi casa, era una pareja de alemanes, jóvenes todavía, y tenían una hija que tenía mi edad, algo así, y que se escapaban. Iban a España, no sé dónde querían ir, y a España, si sería América o Portugal, no sé. Y según lo que había comprendido yo en aquella época, un hombre alto, joven todavía, creo que él era un juez. Me acuerdo de eso. Es mi padre que lo había comentado a Machi. Me acuerdo bien, que daron 2 o 3 días y se marcharon. Mi padre era un fenómeno. Sí, sí. 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 Aquí en Hendayas, no sé, te pregunto, ¿se formaron grupos de franceses para ayudar a estos refugiados? ¿Sabéis? Sí, sí, sí. Yo puedo decir, en el barrio de la Estación, mi papá no era el solo a ir y a proponer ayuda. Sí, ha habido. Había una organización para ayudar. Sí. Me acuerdo también que el ayuntamiento había abierto un garaje que estaba cerrado, donde podían ir y se daba, ¿cómo se dice?, de la nourriture, alimentación y todo. Se hizo, sí. ¿Y dónde estaba ese garaje o en qué calle estaba? A ver, ¿sabes dónde está el garage Renault? Yendo al pueblo, ¿sabes dónde está la estación? Sí. Bueno, vas derecho y a mano derecha existe ese garaje. En aquella época no era garaje, era la Galerie Lafayette. Esos negocios grandes, hay uno todavía en París, Galerie Lafayette, y ahí se les llevaba de que para comer, ¿verdad? Era una cosa eso. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo vivisteis vosotros la ocupación de Francia por los nazis? ¿Cómo vivisteis vosotros perder la República durante ese periodo de tiempo? Sí, bueno, en aquella época teníamos miedo porque había que conformarse a lo que decían, y toda la comida, todo, primero era para ellos. Hemos tenido hambre, todo estaba racionado, con tickets. Ibas a buscar el pan, eran gramos, tantos gramos para... Cada categoría tenía
derecho a tantos gramos. Los niños, los más pequeños menos, los que llegaban a 12, 13 años un poco más, y todo pesado, todo. Todo lo que había, todo se lo llevaban la mayoría se lo llevaban para ellos, para los soldados que estaban en el frente de Rusia y por todo. Sí. A un momento, me acuerdo, venían vagones y vagones de España de naranjas. Que pasaban, había que cambiar de vagón, porque, no sé, los vagones y los raíles de allí y de aquí no eran igual. Había que trasladar la mercancía, esas naranjas, y la gente de aquí, del barrio de la Estación, iban a trabajar para descargar y poner en los buenos vagones. Sí. ¿Y fue un acontecimiento ver esos vagones con las naranjas? Ah, sí, claro. Y nosotros, los chavales, cuando podíamos íbamos a mirar a ver si caía algo. Sí, fue así. ¿Recuerdas cuando Hitler se entrevistó con Franco aquí en Hendaya? ¿Tienes algún recuerdo de ese día que fuera algo así especial? O... Vino Hitler aquí, vino a ver Franco, pero no teníamos derecho en la estación de salir de las casas. Eso me acuerdo, sí. Yo no comprendía. Había soldados con las ametralladoras y mi padre nos dijo, no hay que bajar, porque abajo de nuestra casa, estábamos un poco a la altura, había una pared, y podíamos ver, pero a casa no había derecho. Había una policía, una disciplina. Bueno. Tú ahora perteneces a una asociación o a una organización sobre los deportados. Sí. Explícame un poco cómo se llama esa agrupación y el trabajo que hacéis. Te voy a enseñar una libreta que hemos hecho este año. Antes te estaba preguntando sobre esta asociación o este grupo, no sé cuál es el nombre, sobre personas deportadas de la que tú participas, o me pareció que me explicaste algo. Sí, en cada localidad francesa hay una asociación departamental que grupaba ahora, no existen muchos, se han muerto casi todos, pero las familias estamos ahí, que se ocupa de los anciens déportés, de los deportes que fueron en la mayoría de los campos de Alemania. Hay muchos campos, ya te voy a enseñar. Hemos hecho una libreta con un primo mío que escribe mucho sobre esas cosas así, que le gusta mucho. Y bueno, nosotros aquí, asociación local, hay una presidenta, hay la secretaria y la de la comunicación, y hay la trésorière. Voilà. Tesorera.
Y cuando hay cosas, ceremonias, cosas así, claro, escribimos a los que quedan o a las que quedan. Ahora de Forte no hay más, han muerto todos. Mi marido también fue a Sachsenhausen, pero él murió joven, murió a 60 años, cumplió 60 años el 11 de diciembre de 1985 y el 29 se moría. Voilà. ¿Y él estuvo deportado también Estuvo en un campo de concentración así, sí. En Sachsenhausen, que era un campo de experimentación de todos los métodos de gestión, de ¿cómo se dice?, de surveillance, de todo eso. Pero hay muchos campos, muchos campos. Te voy a enseñar el libro. Y nos ocupamos de eso. Cuando hay alguna cosita cuando hay las conmemoraciones, la fiesta del Día de la Liberación, todo eso, hacemos una cosita con la municipalidad. Es el alcalde que organiza, que invita, y nosotros, bueno, seguimos y les escribimos a los que quieren venir, pero ahora no hay más. Nuestro último republicano español se ha muerto, Luis Perea. Murió hace poco, además, ¿no? Pobre, sí. De todas formas, su testimonio sobre su experiencia está recogido también. Sí. Sí. Tienes mucha sensibilidad con respecto al tema español republicano, ¿no? Sí, o sea, es mucho. algo que para ti es importante. Para mí es muy importante. Sí, sí. Sí, porque cuántas veces lo he dicho aquí entre nosotras, así, en la asociación, que hace un momento que están reconociendo el valor de los republicanos españoles y que ya era tiempo, y lo pienso sinceramente, es verdad. Aquí en Francia, ¿cómo se ha resuelto luego el tema de las víctimas de la guerra? Me has dicho que tu marido estuvo en un campo de concentración. Sí. Luego el gobierno francés, sí. ¿Cómo reparó eso? ¿Cómo fue Sí. De todas formas, ya ha habido un trabajo hecho por el Estado, bien, se han ocupado de ellos, le han dado pensión también, sí. Se ha comportado como tenía que comportarse el Estado. ¿Y eso a partir de qué año? O sea, ¿fue muy posterior a eso o fue más bien después de la guerra o cómo? Después de la guerra, pero bastante rápidamente. La guerra se terminó en 45. Los años 50 o 50 y algo, sí. Porque era un lío, hacer todo eso también. Porque no lo decían los alemanes, Hay muchos que murieron y que no se supo, también, Mi compañera de la asociación no ha sabido cuándo ha muerto su padre, no han tenido nada de detalles, Y eso que han ido, él ha ido con su madre allí para ver. Y los compañeros no sabían tampoco.
Sí le hemos visto, pero no sé. Ha habido bastantes casos así que no se ha sabido, ¿eh? Lo que ha ocurrido con ellos. Que muchos que se morían los han quemado, sí. Pero tú opinas que por parte del Estado francés sí ha habido una voluntad y una intención de esclarecer los hechos. Sí, eso sí, eso sí. Y es así que en cada localidad hay una asociación que se ocupaba de ellos y de ellas para había alguna cosa que decir o para hacer el intermediario con la asociación central. Pero hay una federación nacional y después una oficina, una asociación local en cada ciudad. Sí, no, eso anda bien. Ahora en Daya quedan dos, una mujer que fue deporté, ella también, y Paco Pastor, un hombre, nada más. ¿Y este Paco Pastor es también de origen español? Sí, bueno, es francés porque ha vivido aquí, el padre debía ser también un republicano, vive aquí. Solo él queda y una mujer. Vilalta, casada con un republicano español que conoció después de la guerra. Vilalta era amigo de Luis Perea. No queda más. Bueno, para ir terminando, no sé si quieres añadir algo o alguna cosa más que quieras compartir o expresar. No veo qué decir. Bueno, por mi parte yo creo que ha quedado recogido un poco tu recuerdo, tu experiencia, un poco también tus valoraciones. Yo no veo nada más no me acuerdo de otra cosa. Bueno, entonces vamos a ir terminando entonces, ¿ya? Sí. Pues te agradezco mucho que me hayas contado todo esto, que me hayas recibido en tu casa, te doy las gracias. No hay de qué. Y luego, mira, para terminar una pregunta, ¿qué te gustaría a ti conseguir con este testimonio y a quién te gustaría que llegara? A todos, que como tú, como el señor Barandés, a todos que tienen un sentimiento, que si no lo han vivido de momento, pero que lo han vivido de todas formas con su corazón, con sus ideas, que son bellas ideas. Sí. Bueno, entonces ya damos por terminada ya la conversación y apago ya la cámara con tu permiso. Sí. Bueno, pues ya está.